tensión va a la médula en el asta anterior o posterior. Asta anterior motora, sobre todo a la parte más externa del asta anterior. Y esa vía, ¿qué partes de nuestro cuerpo controla? Los segmentos, principalmente el miembro superior. ¿Listo? O sea, la vía directa es la vía de control de la mano, el brazo, parte de los segmentos. En cambio, la vía indirecta, miren la diferencia. Arranca en la misma parte, baja por el mesencéfalo y cuando pasa por la protuberancia y el bulbo raquídeo, solo se cruza una parte, no toda. ¿Por qué? Porque el tronco, esta es la vía que controla los músculos del tronco, va a la parte medular, hasta anterior, pero zona central, esos músculos del tronco. Los músculos del tronco funcionan de forma simétrica, bilateral y no de forma disociada. ¿Cómo así? Yo una mano la puedo mover y la otra dejarla quieta, pero yo no puedo mover una parte del tronco y la otra dejarla quieta, ¿cierto? Por ejemplo, el recto abdominal, muevan el lado derecho y el izquierdo no. No es posible. El tronco es un segmento que está diseñado para funcionar como un todo. Es un segmento que está diseñado para... Cuando saco cola... Cuando se paró el bolo. Cuando saco cola, por ejemplo, si él va a hacer anteversión, entonces yo lo que necesito es que la espina ilíaca vaya hacia adelante y el tronco se va a poner en extensión. Si él hace retro, el tronco se pone en flexión. ¿Sí? ¿Cuáles son los músculos que logran la anteversión? Principalmente. El longuísimo. Los músculos principales que hacen anteversión son los paravertebrales bajos. ¿Cierto? Entonces, si quieres, más adelante. Entonces, activa paravertebrales bajos. Cuando él activa paravertebrales bajos, inmediatamente hace anteversión, ¿cierto? Si esos paravertebrales bajos están inactivos, ¿qué pasa? El tronco se colapsa. ¿Sí? Entonces, esos son uno de los problemas ahí grandes. Músculos antigravitatorios inactivos. Segundo problema, alineamiento. De los segmentos y la base de sustentación. Entonces, cuando uno está sentado, ¿cuál es la base de sustentación? Cuando uno está sentado. Cuando estoy de pie, la base de sustentación son los pies. Cuando estoy sentado, la pelvis, ¿cierto? Básicamente, las tuberosidades isquiáticas son las que reciben el peso corporal, pero también hay una influencia del miembro inferior. De hecho, si por ejemplo los miembros inferiores él no los apoya, extendámoslos allá y déjalos ahí relajados sin apoyar, ¿cierto? Y yo le pido una tarea difícil, por ejemplo, alcanzar esto acá. Inclínate y lo coges. ¿Sí? Y no me va a mover hasta aquí igual. Ahora, apoya las piernas y siéntate bien. ¿Sí? Y vuélvete a inclinar hasta acá y lo coges. Es mucho más fácil la tarea cuando la base de sustentación está bien posicionada. ¿Qué pasa con el paciente, por ejemplo, con hemiplegia? El miembro inferior no tiene control. Casi siempre el paciente con hemiplegia que tiene parálisis isquiotibiales, debilidad del cuádriceps, parálisis del dorsiflexor, y todo eso son problemas grandes para alinear la base de sustentación. Entonces, por la parálisis. Y también el flexor de cadera. O sea que a ese paciente nunca le va a ser fácil Ya me cansé. acomodar el miembro inferior.
haga sea seguro para él, pero también seguro para mí, ¿cierto? Entonces tengo varias opciones. Yo puedo trabajar de pie, al lado, de pie enfrente, de pie por detrás o sentado. ¿Cuál creen que será la posición más segura para él y para mí? De pie. Por ejemplo, si me hago acá atrás y yo lo que le voy a poner a él es que haga alcances y se mueva, fácilmente se pudiera ir y se cae, ¿cierto? Si me hago al lado y tengo que ayudarle a alinear los segmentos, a que él haga la tarea, voy a estar todo el tiempo agachándome, ¿cierto? Entonces, la forma más segura y ergonómica es yo sentándome frente al paciente. Ahí hay un principio que dice: si el paciente requiere mucha asistencia, la pelvis del terapeuta y la pelvis del paciente deben estar al mismo nivel. ¿Eso qué significa? Que nunca debo estar yo por encima, porque si no todo el tiempo me va a tocar estando agachando. ¿Sí? Entonces lo mejor será estar sentado al frente. Cuando yo ya empiezo a trabajar con el paciente, ahí sería sentado sobre el paciente. Bien, entonces, la progresión de la tarea. Se puede ver, es en la línea media, ¿cierto? Actividades de higiene, peinarse, es en la línea media. Pero hay otras tareas en las que hay que salir de la línea media. Por ejemplo, si voy a alcanzar o a recoger algo, ¿cierto? Entonces, entre más cerca esté yo de la línea media, menos se está moviendo mi centro de gravedad, y entre más me aleje de la línea media, más se mueve el centro de gravedad. ¿Qué pasa si el centro de gravedad se mueve? Él, por ejemplo, ahí estando sentado, ¿cuál es el centro de gravedad? Ya sabemos que de pie son las lumbares, y estando sentado, Cuello, el cuello. más o menos a la altura de T4, Pero sí, también cuello, ¿no? estaría el centro de gravedad. Piénsenlo así: el cuerpo, para yo saber cuál es el centro de gravedad, lo voy a dividir en dos. Si estoy de pie, desde los pies hasta la cabeza, la mitad es más o menos por acá. Pero si estoy sentado, desde la pelvis hasta la cabeza, ¿dónde da la mitad? Más o menos por acá, ¿cierto? Porque a partir de ahí es que se hace el esfuerzo del tronco. Estando sentado, ¿hace esfuerzo de las piernas? No. Solo del tronco, ¿cierto? Y si él tiene que alcanzar por fuera de la línea media, ¿se mueve el centro de gravedad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando se mueve el centro de gravedad? ¿Qué es lo que cambia? Si yo muevo mi centro de gravedad. La zona de sustentación, no. La base cambia. Exacto. ¿Cambia la base? ¿Qué es lo que cambia? La base sigue igual. Sí, pero cuando cambia el centro de gravedad, ¿qué es lo que cambia? Entonces, ahí estando sentados, inclínense. ¿Qué es lo que ustedes van a sentir de diferencia? El peso corporal es lo que se traslada, ¿no? O sea que cuando uno habla de que el centro de gravedad se mueve, ¿qué es lo que se mueve? El peso, ¿cierto? ¿Sabe que cuando él se inclina otra vez adelante, hacia dónde vino el peso? Hacia adelante, y él va a sentir peso en la pierna. Si está ahí, no hay peso en la pierna, pero si está aquí, el peso se traslada hacia él, ¿cierto? Lo siente allí. Ese peso, ¿sí? La línea horizontal. ¿Sabe que de la horizontal que tenemos arriba y abajo? Esa es la altura del movimiento, ¿cierto? Y de la línea media tenemos en la línea media o por fuera de la línea media. ¿Sí? Y un último cuadrante aquí será el límite de estabilidad. ¿Cómo sé cuál es el límite de estabilidad
Y la distancia que hay del hombro hasta el dedo medio, ese es el límite de estabilidad de él. ¿Por qué? Porque si él, por ejemplo, yo le pongo a que coja esto, dentro del límite de estabilidad, el tronco se movió. No. Pero si lo saco del límite de estabilidad, ¿se tiene que mover el tronco? Sí. ¿En cuál hace más esfuerzo el tronco? Cuando sale del límite de estabilidad. O sea que si uno está entrenando el control postural, ninguna tarea debe ser dentro del límite de estabilidad. Siempre las tareas tendrán que ser fuera del límite de estabilidad. ¿Cierto? ¿Qué tan afuera? Porque si yo lo puedo poner aquí, o lo puedo poner aquí. ¿Cierto? ¿Qué tan afuera? Depende de la protección que yo le voy dando ahí. ¿Listo? Entonces, como vamos de lo complejo de lo simple a lo complejo, vamos con lo más simple. Con la progresión mínima. Y vamos a hacer una secuencia ahí. Lo primero en esta secuencia es el alineamiento de la base de sustentación. La idea es que los pies del paciente siempre estén apoyados. Siempre. Nunca trabajar al paciente, por ejemplo, si yo lo siento al borde de la cama y es una cama hospitalaria, dejarle los pies ahí volando. ¿Por qué no? Ya vimos que la respuesta es peor si los pies no están apoyados. Es más inestable el paciente, ¿cierto? Entonces, ¿qué será lo ideal? Buscar una escalerilla o definitivamente que el paciente se traslade a una silla, sería lo ideal, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, en esa secuencia, lo primero, pies alineados sobre el piso y alineados. Además, pelvis en anteversión. Y les voy a mostrar por qué. Si yo le pido a él otra vez, vamos a hacer otra vez de nuevo. Sin apoyarnos aquí, tienes solo te vas a poner el cuerpo y así no vas. Y haces el pelvis. Si él tiene la pelvis en retro, miren qué pasa con el miembro superior. No vas a mover la pelvis, solo los brazos. Alcanza esto acá. No puede hacer tareas con los miembros superiores. Pero si él tiene la pelvis en anteversión, a la misma distancia ya lo puede alcanzar sin ningún problema. Es decir, que la pelvis afecta la función de la mano, la función del brazo y por supuesto el control postural, ¿cierto? Entonces siempre necesitamos que la pelvis esté en anteversión. Si el paciente está muy dormido, tiene un Glasgow muy bajito, muy débil, esa pelvis la podemos buscar posicionar con algo que nos ayude. Podemos poner un rollito acá atrás, una almohada, algo que lleve la pelvis a anteversión. ¿Listo? Y la tarea más sencilla será, dentro de la línea media, fuera del límite de estabilidad pero cerca, fuera del límite de estabilidad y por encima de la horizontal. Esas serán las tareas más sencillas, ¿sí? En la que el paciente, por ejemplo, puede hacer tareas como tener objetos al frente, alcanzarlo y ponerlo en una mesa. Lo cogió y lo puso allá. La tarea más sencilla dentro de la línea media, cerca del límite de estabilidad, por encima de la horizontal. Esa será la tarea más sencilla. Entonces, en la intermedia, la secuencia será la misma. Primero que todo, el alineamiento. Cuando ustedes estén ahí en esa prueba práctica, será lo primero de lo que tendrán que encargarse. ¿Por qué? Porque probablemente a uno le toca ayudarle al paciente a posicionar el pie. Si él tiene parálisis, si está muy inestable, pues me va a tocar asistirlo, ¿cierto? Luego de eso, entonces, ¿cómo va la tarea? Ya vamos a salir de la línea media. La pregunta es,
hacia qué lado deberíamos salir. Si estamos hablando del paciente hemipléjico, vamos a poner una hemiplegia a este lado. ¿Qué pasa con el paciente así es muy difícil. El problema del paciente hemipléjico ahí que como no tiene fuerza de este lado, él siempre se inclina para el lado sano. Entonces usted ve al paciente hemipléjico siempre al lado sano, ¿cierto? Entonces todos los estímulos y todas las tareas, ¿hacia qué lado las vamos a llevar? Hacia el lado comprometido. Bien. Entonces ahí estamos usando. ¿Miren? Porque tú quieres llevar el peso corporal hacia el lado hemipléjico para que los músculos de ese lado respondan. ¿Cierto? Usando la línea media hacia el lado. O sea que si la hemiplegia es izquierda, y la tarea consiste en encholar ese cosito ahí. Entonces tiene que estar hacia el lado de la hemiplegia. ¿Sí? Y como lo dijimos al principio, los pies bien apoyaditos sobre el piso. ¿Listo? Entonces la tarea ahí ya sería cruzando la línea media hacia el lado comprometido. Segunda cosa, lejos del centro, del límite de estabilidad. Lejos del límite de estabilidad. ¿Qué tan lejos? Porque es que yo puedo ponerle la tarea que está en el paciente. O sea, hasta aquí estamos en el límite de estabilidad. La pongo aquí, la pongo acá, acá. ¿Qué me indica a mí en qué punto debo ponerlo? ¿Ustedes qué dicen? Depende del paciente, ¿cierto? Pero lo más difícil sería ponerlo hasta que el paciente ya no pueda inclinarse más, sino que ya se está levantando de ahí, ¿cierto? Eso sería lo más difícil. Si estoy en un trabajo intermedio, pues que se incline, haga esfuerzo, pero no hay máximo esfuerzo, ¿cierto? O sea que, por ejemplo, por acá estaría muy bien. Entonces la tarea es coger el platillo y la pone aquí. Ahora, queremos una tarea por encima de la horizontal o por debajo de la horizontal. Por encima. En una progresión intermedia por encima. Entonces lo pones y cuando lo choles lo sueltas y regresas a tu posición. ¿Cierto? Entonces ahí sería usando la línea media, lejos del límite de estabilidad, por encima de la horizontal. ¿Listo? Y luego viene la más difícil, la progresión máxima. Máxima progresión. Entonces voy a ponerlo solo las iniciales para escribir todo esto. Cruzando la línea media. Seguimos hacia aquel lado. ¿Hacia el lado comprometido o será que nos inclinamos hacia el otro lado? ¿Ambos? Sí puede ser ambos, pero ojo con lo siguiente. Si yo quiero que estos músculos antigravitatorios respondan, necesito peso para acá. ¿Listo? Y si quiero que estos músculos respondan cuando me inclino para el otro lado, solo puede ser en este plano de trabajo. Es decir, que el paciente tendría que hacer inclinación pura. Miren qué pasa con el cuadrado lumbar de este lado, cuando él se inclina. ¿Qué tiene que hacer él ahí? Contraer con fuerza este lado, ¿cierto? Pero si yo ya lo pongo a trabajar a este lado, ahí ya no hay una respuesta tan, digamos, tan concentrada en este mi cuerpo. O sea que la
Pero entonces ahí ya no solo por encima de la horizontal, Acompaña. sino también por debajo de la horizontal. Entonces ya no solo el suelo, Lo sino que sostiene. hasta abajo, ¿cierto? Y también la puedes al revés, sacarla. Sí, recogerlo del piso, por ejemplo. ¿Este quién? Lo recojo Chao. Copa. y lo ponen allá. No, pero Ahí estoy yo haciendo le todo llegué el a trabajo esa de no me meto, no me meto. que quisiera. Vaya. Usar la línea media, Allá se van bien despachaditos. sentidos principalmente. Entrenadas, comidas, todo. Luego, Todo bien. por lo general su pie está en planting con invert, ¿cierto? Por lo general no puede hacer una buena flexión de rodilla y entonces esa base de sustentación no la puede acomodar como debiera ser. ¿Cómo debería ser el alineamiento cuando nos vamos a poner de pie? Entonces, saliendo del personal normal, ¿cierto? Ahora mirar esto para acá, para que ellos lo vean. Te vas a parar y sentar varias veces sin apoyar en los movimientos patos. Siéntate, relaja las piernas, estíralas. ¿Sí? Y luego sí, te vas a acomodar y a ponerte de pie. ¿Dónde están los tobillos? ¿En qué grado de movilidad? ¿Siempre atrás? ¿Están en 90? Realmente ahí los talones, por ejemplo, están por detrás de las rodillas. Sería lo ideal. De hecho, entre más por detrás estén, más fácil es. ¿Sí? Lo fisiológico es más o menos 70 grados de dorsiflexión. A 70 grados de flexión de rodilla. O sea que los tobillos tiendan a hacer dorsiflexión. Eso sería lo más adecuado. De hecho, vamos a ponerlos a 90 y te vas a poner de pie ahí. ¿Qué pasa ahí? Toca hacer más esfuerzo, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué me dice por qué? ¿Por qué toca hacer más esfuerzo? La base de sustentación está más lejos. Más lejos, muy bien. Hay una ley que cumple el cuerpo humano que es la ley de economía de la energía, ¿cierto? Si el cuerpo humano, en vez de fisiológicamente posicionarse aquí, todo el tiempo estuviera posicionado acá, el gasto energético cada que nos paramos y sentamos sería el triple, ¿cierto? Entonces, entre más cerca esté la base de sustentación, más fácil es para el paciente. ¿Listo? Ahora miren qué fue lo siguiente que él hizo. Otra vez vamos a ponernos de pie lento. ¿Qué está haciendo ahí? Para ahí. Flexión de tronco. ¿Por qué? Entonces, vamos a pedirle a él que se pare sin flexionar el tronco. No se puede, ¿por qué no? Muy flojo. Por un bloque, hágale esta vez. Si uno no flexiona el tronco, el centro de gravedad no pasa a la nueva base de sustentación. O sea que es biomecánicamente imposible. ¿Sí? Puede ser que hasta lo logre. Inténtalo otra vez. No puede ser. Tendría que, por ejemplo, con mi propio cuerpo, mi pie, mi mano, ¿sí? La segunda cosa que tengo que hacer, no me estoy para que sepa que esto es la reflejo, será que el centro de gravedad venga para acá. Por lo general ellos siempre estaban empujando para allá, ¿cierto? ¿Cómo puedo hacer eso yo? Haciendo que el paciente cruce la línea media. Entonces le puedo decir, y ya con eso, ¿hacia dónde está orientando él el peso? Todo hacia el lado afectado, ¿cierto? Entonces cuando ya esté aquí, le va a pedir que se flexione mucho. ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Trayendo el peso a esta pierna, ¿sí? Y cuando ya esté en completa flexión, entonces le va a decir, vamos a ponernos de pie, ¿cierto? ¿Qué voy a lograr yo ahí? Siéndole otra vez, que todo el esfuerzo lo esté haciendo
alinear el tobillo. Segundo, hacer que el centro de gravedad venga hacia el lado comprometido. Y tercero, flexión del tronco. Y todo eso lo puedo yo facilitar. Que quede muy claro una cosa y cuando ustedes lo practiquen el lunes, se los voy a dejar más claro. Nunca voy a buscar ayudarle al paciente. No. Mi trabajo es guiarlo. Es muy distinto a ayudarle a pararse. Guiarlo a que pueda hacer esto. ¿Listo? Ahora, si el paciente ya lo logra, siempre que se pare, tiene que acomodar el tobillo por detrás de la rodilla. En caso de que él no pueda hacerlo pues de forma independiente. Segunda cosa, vamos a enseñarle cómo trasladar el centro de gravedad para el lado comprometido. Entonces, la mayoría de estos pacientes que hacen usan bastón y cogen el bastón al lado sano, ¿cierto? Se apoyan del bastón y con el apoyo del bastón se ponen de pie. Si él hace eso, ¿qué lado está haciendo el esfuerzo? El lado sano, ¿cierto? O sea que ¿cuál va a ser la estrategia que vamos a emplear? Que el bastón lo use adelante o hacia el lado comprometido. Siempre. Cada que se pare, todo el tiempo. Vas a usar el bastón, es aquí. Te apoyas ahí, viene adelante y ahí sí te paras. Sí o sí va a tener que hacer esfuerzo con el lado comprometido. Si queremos que esto se vuelva una tarea, también lo podemos poner como tarea para irlo entrenando. Entonces, por ejemplo, durante la terapia podemos hacer tareas, pero en la vida diaria, ¿qué le vamos a decir? Siempre el bastón va al lado comprometido, ¿cierto? Entonces, ¿qué tarea puede hacer él ahí? Correr. Y te decimos, lleva esto allá, lo encholas y cuando lo encholes, ahí te vas a poner de pie, ¿cierto? Hicimos exactamente lo mismo. ¿Qué hizo él? Trajo el centro de gravedad hacia el lado comprometido, flexionó el tronco y cuando ya estaba en flexión, se puso de pie, ¿cierto? Eso lo pueden hacer inconscientemente, pues van en el centro de gravedad. Todo es inconsciente, porque no le dice mueva el centro de gravedad, uno le dice encholen acá. ¿Sí? Podemos hacer la tarea al revés también y es lo vas a coger y a medida que lo vas sacando nos vamos poniendo de pie y lo pones allá. Todo el esfuerzo lo estamos llevando hacia el lado contrario. ¿Listo? Eso sería la proyección intermedia. Alcanza allí y a medida que lo vas sacando te vas poniendo de pie, ¿cierto? Con eso ya este lado no hace esfuerzo, todo el esfuerzo máximo lo hace el lado de allá, ¿cierto? Recuerden que, siéntate en la base, en la medida en que la base de sustentación esté lejos, no va a ser fácil para él hacer esfuerzo a este lado, ¿cierto? Eso sería una primera cosa. ¿Qué otra cosa? Para que sea más difícil, un peso, uno puede modificar la tarea todo lo que quiera, sí, pero hay algo más. A ver si aquí tenemos una silla más bajita. Resulta que hay un principio en la respuesta aún mayor, porque entre más rango de movimiento haya, mayor esfuerzo va a haber, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Mayor recorrido articular. ¿De qué? De cadera, rodilla y tobillo. ¿Cómo podríamos lograr esto? Tener esa misma cadera. Más bajito el asiento, ¿entiendes? O sea que este asiento ya no nos sirve, sino que necesitamos uno
más bajito. Porque si empiezo desde más abajo, más esfuerzo voy a tener que hacer. Entonces aquí sería bajar a una silla más bajita, bajar la silla. ¿Qué más se les ocurre que pudiera hacer más esfuerzo el paciente? Mire la osana, recorrer al frontal. ¿Nadie aquí entrena fuerza? ¿Van al gimnasio? Monroy, pero no vino. Muy bien, esa era la respuesta. El tipo de contracción. Entonces, tenemos tres tipos de contracción distintos, ¿cierto? Que es concéntrica, isométrica y excéntrica. De esas tres, ¿cuál es la más fácil para el músculo? La isométrica, ¿cierto? Seguida de eso está la concéntrica y la más difícil es la excéntrica. Entonces, si queremos hacer énfasis en la excéntrica, ¿qué podríamos hacer aquí? ¿Cómo le daríamos a él las instrucciones? Por ejemplo, excéntrica del cuádriceps. ¿En qué momento el cuádriceps hace excéntrico? ¿Cuando sube o cuando baja? No baja. Cuando baja es excéntrica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le daríamos el comando a subir? A poner esto. Baje lento. A subir, a poner esto aquí y vas a bajar en cámara lenta. Lento. Te sostienes ahí, te sostienes, vuelves y subes y vuelves a la posición inicial. Y otra vez, ven aquí y te sostienes lento, apenas la cola toque ahí, sostienes, otra vez arriba y vuelves a la posición inicial. Ahí que estamos haciendo combinación de contracciones, ¿cierto? Isométrica cuando sostiene, excéntrica cuando baja con control, concéntrica cuando sube, ¿cierto? Eso también es el apoyo de ese pie, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede cuando yo apoyo mal este pie? Que todo el peso se viene hacia el lado sano, ¿cierto? Entonces mi objetivo va a ser que el peso del paciente venga cada vez más hacia el lado comprometido. ¿Cuál será lo primero o qué será lo primero que tengo que lograr? Que ese pie esté alineado, ¿sí? El pie esté bien apoyado sobre el piso, que esté en neutro el tobillo, idealmente que el paciente tenga, por ejemplo, una órtesis en esos casos. Eso sería el ideal, ¿listo? Y mi objetivo es que el centro de gravedad se desplace para acá. Entonces, ¿cómo debería ser la tarea ahí? Debería ser la más sencilla, cruzando la línea media hacia el lado comprometido, ¿cierto? Lejos del límite de estabilidad, puede ser ahí por ejemplo, e inicialmente por encima de la horizontal. Entonces, la tarea puede consistir en coges el objeto aquí y lo echas allá, ¿cierto? O si queremos incluso por encima, coges el objeto aquí y lo echas allá, ¿sí? Eso sería lo más sencillo. ¿Qué es lo que estoy buscando ahí? Que todo el peso venga hacia el lado comprometido, ¿listo? ¿Qué es lo que tengo que garantizar? Que ese pie esté bien apoyado sobre el piso. Idealmente, repito, que el paciente tenga órtesis, esa es la idea. Entonces ahí es lo mínimo. Tobillo es neutro. Cruzando la línea media. Fuera del límite de estabilidad. Por encima de la horizontal. Eso sería lo más básico, lo mínimo. Si ya tenemos
cuando el paciente ni siquiera es capaz de estar unos minutos de pie. En la medida que el paciente ya puede estar más tiempo, podemos progresar. Entonces, ¿cómo sería el intermedio? Seguimos con tobillos neutros, seguimos cruzando la línea media hacia el lado comprometido, fuera del límite de estabilidad, pero ya vamos a poner debajo de la horizontal. Y otra tercera cosa. Con mayor porcentaje del peso. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Cuando uno está de pie, el peso corporal se distribuye en cada pierna casi que de forma equitativa, ¿cierto? 50-50. Si yo soy hemipléjico y no me paro en ese pie, ¿qué porcentaje de peso hay allá? 0. Por lo general es 0. Si yo empiezo a lograr que el paciente de forma simétrica, cruzando la línea media, lo que él estaba haciendo ahorita, vaya hacia allá, voy a empezar a llevar un porcentaje de ese peso para allá. Si quiero que el porcentaje de ese peso sea mayor, ¿qué se les ocurre que podamos hacer? Mucho más peso, querido. Bien. Abrir más las piernas y sería igual. Entonces, ¿uno qué es lo que quisiera lograr? Si quiere más porcentaje de peso, apoyo monopodal. Pero el paciente no va a poder hacer eso. Entonces lo vamos a tener que hacer de forma gradual. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vemos aquí como el lado hemipléjico ¿cierto? La tarea es el alcance. Acuérdense que todos estos son ejemplos, usted puede variar la tarea. Dijimos que va por debajo de la horizontal, pero le voy a dar el siguiente comando. Cuando traigas esto aquí, con la pierna allá vas a dar un paso hacia adelante. Y lo traes y te agachas y lo pones. Otra vez. Es decir que cuando él vino a hacer la tarea va dando un paso. Ahí que está haciendo el pie mientras está arriba, hay mayor porcentaje de peso ahí, ¿cierto? Entonces dar un paso con el lado sano sería una progresión. ¿Okay? Para que de verdad sirva tiene que ser al mismo tiempo. Mientras lo llevas allá vas dando el paso. Mientras lo llevas y lo encholas, vas a hacerlo más lento. Porque no nos sirve que el paciente haga esto. No nos sirve que dé el paso y luego lo enchole. No. Tiene que ser, ya lo tengo allá y cuando lo voy bajando, queda el paso. Primero ya lo mando, después del paso. Para que soporte más peso a este lado. Eso con respecto al intermedio. Si yo quiero que el porcentaje hacia este lado sea mucho mayor, tengo que inhibir esta pierna. ¿Cómo lo puedo hacer? Usando, por ejemplo, una escalera, un step. Voy a usar esto porque no tengo más. Y le digo que el lado sano lo ponga ahí encima. Ya con esto, el peso que el paciente tiene que descargar hacia este lado se incrementa sustancialmente. Y con el pie ahí, obviamente bien posicionado, ya seguimos haciendo las mismas tareas, por encima, por debajo, recoger, encholar, llevar, traer, ¿cierto? Y todo el peso corporal está hacia este lado. Que baje. Uno de sus compañeros esta mañana me decía, pero eso no es peligroso para el paciente. ¿Ustedes qué dicen? Es un paciente que responde mucho mejor y siempre vamos a cuidar la seguridad. Entonces, a mí personalmente me gusta siempre trabajar esto dentro de barras paralelas, con un asiento cerca al paciente y siempre yo cerca al paciente, ¿cierto? Eso siempre hay que garantizarlo. Pero sí puede ser una posición peligrosa para, por ejemplo, una persona que tiene hiperlasitud o tiene debilidad en los músculos de la pierna. No está en ese grado de progresión, ¿cierto? Yo tengo que llevar al paciente ahí cuando
para ese paciente que ya está muy bien entrenado necesito mayor esfuerzo. ¿Sí? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta?